El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conversar la Fundación Salvador Allende prestando su espacio para romper el bloqueo mediático que tiene el gobierno en torno a lo que es la alternativa popular revolucionaria, ¿sí? El gobierno tiene secuestrados los medios para sus propios intereses. En este instante vamos a conversar con el ingeniero María Zambrano, de larga trayectoria en las luchas por la emancipación de la República Bolivariana de Venezuela. Ella es excivilista, una larga trayectoria profesional como directora de transporte en Caroní, Servicio de Obras Públicas CBG, líder comunitaria, productora de un programa radial en la radio comunitaria de UNARE. María, una de las cuestiones que nos preocupa y nos gustaría que tú le explicaras a la gente el por qué se está usando la tarjeta del PCB como una plataforma unitaria. Bien, bueno, Omar, primeramente dar las gracias a la Fundación Salvador Allende por esta oportunidad de dirigirme al público a través de la Fundación. Yo voy ahora como candidata a la Asamblea Nacional. En la tarjeta voy como nominal. Correcto. Soy nominal principal por el municipio Caroní. Esa es la circunscripción número 2 del estado Bolívar. Y me acompañan, ese es un municipio que da 3 diputados nominales con sus suplentes, o sea 6, y 4 diputados por lista con sus suplentes, darían 8 y 6, 10 diputados. Entonces, ciertamente vamos con la APR, que es la Alternativa Popular Revolucionaria, que es una apuesta pues unitaria de un conjunto de grupos, de partidos y movimientos de izquierda que se unen. La apuesta es construir una fuerza de izquierda para poder, digamos, significar una nueva voz y un frente de lucha que permita hacer sentir las voces y los sentimientos y los padecimientos del pueblo en este momento. Y el objetivo va más allá de las elecciones, es ir construyendo pues esa fuerza, ese liderazgo y eventualmente también ganar las elecciones a nivel de la presidencia y de las alcaldías y de las gobernaciones, pero sobre todo es acompañar al pueblo en sus luchas en este momento. Entonces, vamos con la APR. Yo en particular represento una organización que se llama Izquierda Unida. Las organizaciones que están allí, además del PCB, que es la que tiene tarjeta, las demás no tienen tarjeta, está una fracción del PPT, la fracción que se quedó sin tarjeta y que lideriza Rafael Uzcategui. Esta es una fracción de lo que fue el Tupamaro, la corriente de José Pinto. También hay una fracción de la UPB que se llama Somos Lina, eso ellos se han denominado Somos Lina. Hay movimientos sociales como los redes comuneros, los Viviendo Venezolanos, Coordinadora Popular Revolucionaria de Carabobo y Movimiento de Defensa de Derechos Humanos. Entonces es importante que la comunidad sepa que es un conjunto de organizaciones, no hay otras tarjetas con que ofertarle la propuesta a la comunidad, pero está la tarjeta del Partido Comunista, que es una tarjeta gloriosa.
Y es una tarjeta con gran dignidad y con gran integridad, que representa integridad moral y representa capacidad de lucha, digamos, permanentemente representa esa tarjeta consecuencia revolucionaria con el pueblo. Entonces, me permití esta introducción porque me preguntas por qué vamos con la tarjeta del PCB. Y ahí intenté responderte la primera. Primero porque las demás organizaciones que van en esta experiencia no tienen tarjeta. Entonces, por lo menos Izquierda Unida ha intentado tener tarjeta desde hace por lo menos unos 7 años y no lo ha logrado. Ese es un movimiento que aquí en Guayana es nuevo, pero a nivel nacional tiene ya una fuerza, una experiencia de trabajo mayor, ¿no? Y en primer lugar por eso, porque no hay. Y luego ese es hace como 2 años que vienen reuniéndose todas esas organizaciones con ese interés y se presentó esa situación que la comunidad, que la gente ya ha visto, seguramente por los medios, de las divisiones de los partidos y las que se quedaron sin tarjeta. Entonces, bien, vamos con el Partido Comunista y vamos orgullosos, vamos contentos con el Partido Comunista a abrir un espacio de lucha para el pueblo. Así lo entiendo yo, que esta no es una mera alianza electoral, sino que debe ir más allá para construir un gran polo patriótico que recupere lo que se le está quitando al pueblo, ¿sí? Porque vemos de que cada día la burguesía revolucionaria, digámoslo así, se apropia de los espacios por la benevolencia del gobierno, ¿no? Entonces es necesario y muy importante de que esta plataforma se mantenga, se sostenga y se agrande en el tiempo de mira a lo que más allá de las elecciones del 6 de diciembre, ¿sí? Los trabajadores en general, trabajadores y pueblo en general, está sufriendo un embate duro con lo que es la hiperinflación. Nosotros entendemos que también existe todo un cerco económico a nivel internacional. Eso no lo podemos obviar. Pero también debemos reconocer que las fallas internas que han permitido de que esta crisis sea más dura de lo que podría haber sido si las inversiones que se hicieron en el campo y en la industria se hubiesen mantenido y los hubieran desaparecido. ¿Qué opinas tú? En efecto, tal como has dicho, o sea, hay una situación muy dura y muy difícil, un sufrimiento para el pueblo venezolano en estos momentos, resultado, uno, de la agresión del Imperio Yanqui, que no hay que desestimarlo, ha sido fuertísimo, ha sido inmenso. Un cerco que se ha cerrado en los últimos 2 o 3 años y que no comenzó ahorita, comenzó a afincarse, digamos así, apenas ganó las elecciones y murió el comandante Chávez, apenas murió el comandante. Pero también desde un principio empezamos a observar que el gobierno que representa Nicolás Maduro es un proceso de diálogo con la derecha, rápidamente. Algo que ha tenido sus beneficios en el sentido de que ha podido, además de, digamos, ha contribuido a evitar una guerra civil, porque se ha propuesto en esas mesas de diálogo ir ganando terreno dentro de la derecha, pero ha ganado la derecha también terreno en la revolución, y ellos han ganado terreno y uno no sabe, en este momento pareciera que ellos han ganado más terreno que nosotros, que la revolución haya ganado más terreno en esas mesas de diálogo.
Debemos celebrar que el gobierno ha sabido controlar las guarimbas, ha sabido desmontar los golpes de Estado. Eso hay que celebrarlo porque eso nos ha evitado, digamos, más crueldad y más tragedia. Pero tenemos que reprocharle inmensamente al gobierno que hay un alejamiento de los principios chavistas de la revolución, que no se está apoyando en el pueblo, que apenas empezaron las mesas de diálogo, los consejos de economía, por no mencionar uno, principalmente el Consejo de Economía, invitando a los empresarios más grandes del país, eran los que estaban representados ahí, y empezó el presidente a darles crédito y a darles dinero, y los cambios de la actitud de ellos no han sido muy notables. Pudiéramos decir que al menos se acabó con la escasez, pero los precios se pusieron a unos niveles que cada día ellos tienen ese mecanismo del dólar today, que es para castigarnos y para castigar al pueblo, y como ha venido denunciando Pascualina Curcio, esos aumentos del dólar ocurren es cada vez que hay un evento político importante, entonces ellos van escalando y golpeando, y el gobierno no ha sido capaz de controlar esa hiperinflación. La política económica del gobierno, que es lo que principalmente estamos cuestionando, ha sido una política que golpea a la clase trabajadora. Ahí están los salarios. En los salarios están, en el suelo, en una situación de esclavitud, casi que de esclavitud, y peor que la esclavitud, porque en la esclavitud los amos estaban obligados a darle la alimentación a sus esclavos. Ahorita la gente trabaja por salarios que no existen, que son prácticamente inexistentes, son simbólicos, y los subsidios que da el gobierno por alimentación, como la bolsa CLAP, no tienen la regularidad ni la suficiencia. Los apoyos con los subsidios de los bonos y el CLAP no es suficiente para cubrir la situación. Y porque lo deseable es, y lo que debemos esperar, es que podamos desarrollar el país, aprovechar incluso esa coyuntura de ese bloqueo para el desarrollo endógeno, para el que tanto clamó Chávez. O sea, desarrollo endógeno, que nos desarrolláramos con fuerza propia, y se hicieron importantísimas inversiones en función de eso, y en industrias propias. Y eso se perdió, se ha ido perdiendo en principio por incompetencia, pero también por corrupción. Y luego, en este momento, ante la emergencia en que estamos, las empresas que han sido de propiedad social están siendo entregadas a lo que tú llamaste la burguesía revolucionaria, en condiciones que no sabemos cuáles son, en condiciones oscuras, que son negociaciones que no están claras, porque en particular yo tengo la experiencia del seguimiento que le hicimos a la Amazonia, al consorcio Amazonia, que era el dueño de Sidor, y habíamos un grupo de profesionales haciéndole seguimiento a eso, y entonces ellos venían manipulando la contabilidad e inflando los costos a través de contrataciones y subcontrataciones para impedir que la participación del Estado en ese consorcio, que era un 30%, tuviera ganancia. O sea, la empresa no tenía ganancia porque los costos eran inflados artificialmente y mediante mecanismos que le permitía a ellos sacar el dinero y no darle dinero nunca al Estado. Entonces eso pasa con esas asociaciones, las controlas tú la administración de esas asociaciones de manera de que no te hagan trampa, de manera que efectivamente el 50% de las ganancias lleguen al Estado. Esas son las cosas, en las experiencias que se han vivido
que no está claro que de esas lecciones se haya aprendido para efecto de esas nuevas alianzas con la burguesía revolucionaria, con esa burguesía que es, algunos diríamos, los avispados, pues. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el comportamiento, por ejemplo, los logros que ha tenido el gobierno bolivariano con respecto a la política exterior, ¿no? Hay unos triunfos que son inmensos, ¿sí? Que se le ha dado más de alguna revolcada al imperialismo, ¿no? Dentro de Venezuela también se logró contener y parar lo que fue la guarimba. Por ahí quedan algunos brotes todavía. La ultraderecha nunca va a ir por el camino democrático porque ellos no lo conocen. El esfuerzo nuestro, el APR, el PCB y todo ese conglomerado de compatriotas que saben que tienen que defender los logros que habían y volver a sentar las bases para que el respeto hacia los trabajadores sea cónsono y que los trabajadores puedan entrar a administrar algunas empresas en donde la experiencia la tienen ellos, ¿cierto? Ajá, así es, y hay que ir a la Asamblea Nacional a pedirle cuenta al gobierno y a luchar, a luchar por, digamos, controlar, hacerle la gestión de Contraloría al gobierno, por una parte, pero también para acompañar a la clase trabajadora en esas luchas. O sea, hay que pedirle cuenta al gobierno de por qué los salarios están como están. ¿Por qué? Que expliquen. Y eso son interpelaciones que se hacen en la Asamblea Nacional. Y son comisiones de trabajo que se hacen para investigar cuál es la situación, por qué se llegó a eso, por qué no mantienen esos salarios. Hoy, precisamente hoy, debido a la escalada del dólar today en la madrugada, hubo una decisión del presidente de la República, me llegó vía WhatsApp un informe de que el presidente aprobó un impuesto a las grandes transacciones con dólar. Y debemos recordar que viene denunciando permanentemente Pascualina y Brito García, vienen denunciando que no se le hace pagar impuestos a las grandes transnacionales, que hay un contrato de doble tributación, que como ellos pagan impuestos en sus países de origen, no pagan impuestos acá. Entonces, esa gente no paga impuestos y estas personas como Pascualina y como Brito García vienen diciéndole al gobierno que como que no hay dinero para los sueldos de los trabajadores. Pechen, póngale impuesto a los grandes transnacionales, a esas grandes transnacionales que sacan dinero de este país y que nos están metiendo la mano en los bolsillos permanentemente, pero ellos no meten dinero no hay dinero para el Estado venezolano. Al contrario, en esas mesas y en esas bolsas de valores donde se negocian los precios, el valor del bolívar y el valor el cambio al cual se va a negociar el bolívar, en esas mesas sí van ellos, ahí sí van a esas negociaciones en donde el monto lo ponen ellos. O sea, ¿cuánto va a costar la paridad entre el bolívar y el dólar? Lo ponen esos grandes empresarios en esas mesas de cambio en los bancos después que el gobierno eliminó el control de cambio. Ellos participan de esas negociaciones. María, digamos, ajá. Te digo, de cara al 6 de diciembre, debemos agitar la bandera, motivar que la gente salga a votar, que vote en la tarjeta del gallo rojo, fundamentalmente para nosotros tener una sólida representación, no hablo del Partido Comunista, sino que del polo del APR dentro de la Asamblea Nacional, ¿cierto? Pienso que en este instante la tarea inmediata es movilizar y hacer llegar nuestro mensaje a la gente para incentivarla
y que nos apoye al PCB con su voto, ¿sí? Así es. Es importante primeramente que la gente vaya a votar, porque debemos darle un mensaje al imperio de que los venezolanos apostamos a resolver nuestros problemas entre nosotros con los medios pacíficos que tenemos, que son las elecciones. Eso es lo primero, importante, votar. Y con esto le estaremos mandando un mensaje bien claro al resto. Nosotros somos soberanos y independientes y nuestros problemas los resolvemos nosotros de acuerdo a nuestra constitución. Pero bueno, además le pedimos que voten en la tarjeta del Gallo Rojo, que es la del APR, donde para llevar una buena representación de diputados a la Asamblea Nacional que vaya a defender al pueblo, que vaya a acompañar al pueblo en sus luchas. Que se sienta la brisa bolivariana que corre en América Latina, en Venezuela también. No te entendí. La brisa bolivariana que está recorriendo nuestra América del Sur y también se sienta aquí en Venezuela el 6 de diciembre. Así es. Que se vea que la revolución está viva y que si hay algún descontento con el gobierno, bueno, lo resolvemos entre revolucionarios. Nos ponemos de acuerdo y peleamos entre revolucionarios, pero nunca para la derecha. Entonces es importante también decir que estamos defendiendo el legado de Chávez, que no aceptamos la idea de que es con la burguesía que se va a resolver los problemas del país. Queremos que el gobierno se apoye y le dé apoyo al pueblo organizado para atender la producción, que a niveles de las empresas se haga carne, se haga realidad el discurso, que muchas veces es discurso y no es realidad, que se apoyan en la clase trabajadora para resolver los problemas y que se atienda todas las necesidades de la clase trabajadora, que se resuelva, que hay que rescatar sus derechos porque se perdió el contrato colectivo, se perdió el derecho a la protesta por cualquier cosa que reclamo meten a la gente presa en estos días. En estos días está pasando eso con mucha frecuencia. Entonces, volvamos a Chávez. Volvamos a Chávez, que es apoyándose en el pueblo, en la clase obrera organizada y en los campesinos organizados, en donde está la fuerza para recuperarnos y para resolver nuestros problemas. La burguesía, bueno, su espacio también, pero bien controlado. La empresa privada, su espacio, pero controlado y siempre y preferiblemente en asociación, más que con el Estado, con el pueblo, con la comuna, que se asocien con las comunas, que se asocien con la clase obrera organizada. Hay algunas experiencias bonitas que se dieron cuando el comandante Chávez, en el 2003, creo que fue en el 2003 o el 2006, conocí algunas experiencias. Y estando yo ahora de presidenta del Fondo de Garantía para la Pequeña y la Mediana Empresa, conocí algunas experiencias que venían del 2006, en un momento en que se promovió con el comandante Chávez la asociación de estos empresarios privados, los que tenían dificultades económicas. El Estado le ayudaba y le daba beneficios, o sea, capital para que trabajara, siempre y cuando el 40% de las acciones fuera a una cooperativa de los trabajadores. Entonces yo vi experiencias donde los trabajadores estaban organizados en cooperativa, tenían el 40% de las acciones y el empresario privado tenía 60% y aquellas empresas estaban operando de maravilla y estaban siendo beneficiados los trabajadores y el empresario y el país por ende. Entonces, que se asocien con los trabajadores organizados y con los campesinos, pero no tan fácil con el Estado, porque la burocracia no es de confiarnos en la burocracia. La burocracia facilito se corrompe
Y bueno, no debo decir facilito, porque yo he estado en la burocracia y yo no me corrompo facilito, pero digamos, es un riesgo. Entonces, llamemos así que es un riesgo que está allí, de manera que o nos orientamos hacia eso. O sea, nos orientamos a que busquemos el camino donde el protagonista sea el pueblo. Y María, apoyarnos en la fuerza del pueblo. Esta conversación yo la estoy grabando, la voy a subir al canal nuestro, te lo hago llegar para hacerla compartir en la mayor cantidad de gente y a la brevedad del tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien, excelente, te agradezco mucho esa digo, generosidad. Si tiene otro tiempo, cualquier día de la semana, me avisa y hacemos otro programita de aquí, los que podamos hacer hasta el día 5 de diciembre y los que sigan después. Siempre, ¿sí? Muchísimas gracias, porque de verdad que la situación del bloqueo mediático está muy trancada, muy trancada. Claro. O sea, ya lo hemos visto como en BTV y en los otros canales haciéndose unos foros donde no invitan a la APR. Y los periodistas tienen instrucciones de no entrevistar también, los periodistas al menos del Estado tienen instrucciones de no entrevistar a la APR. Y te digo, si tienes por ahí otros compañeros, qué sé yo, para un par de días más adelante y lo hacemos igual, lo grabamos y lo subimos, para mí no es problema. Lo que pasa es que hay que hacerlo corto para poder hacerlo, para subirlo yo a YouTube, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Ok. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Y por habernos atendido. Te agradezco, María, y estamos pendientes para cualquier cosa donde podamos cooperar, ¿cierto? Pues, cuenta con nosotros. Gracias. Saludos, pues. Gracias. Saludos. Hemos conversado con María Zambrano, futura diputada a la Asamblea Nacional. Gracias. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. El Partido Comunista avanza en esta elección, el contenido clasista de nuestra revolución. El Partido Comunista avanza en esta elección, el contenido clasista de nuestra revolución. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. Alineada en esta lucha a toda la clase obrera, este pueblo nos escucha en la aspiración cimera. Alineada en esta lucha a toda la clase obrera, este pueblo nos escucha en la aspiración cimera. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. Superando la amargura de agravio y explotación, saboreando la ternura de hacer la revolución. Superando la amargura de agravio y explotación, saboreando la ternura de hacer la revolución. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, que en esta parlamentaria vota por el gallo rojo. Construyamos el futuro con valentía y razón, entregando el corazón por un porvenir seguro. Construyamos el futuro con valentía y razón, entregando el corazón por un porvenir seguro. Vota por el gallo rojo. ¡Viva el Partido Comunista! Vota por el gallo rojo. ¡Viva la clase obrera! Vota por el gallo rojo. ¡Que viva Bolívar! Vota por el gallo rojo. ¡Y que viva la patria! Vota por el gallo rojo. Creando poder popular Vota por el gallo rojo.
patria o muerte. ¡Vencer!